Hola a todos, creo que ya estamos en vivo. Ahora mismo desde mi perfil, del de Ana Torres Rubio. Bueno, pues mientras que se va conectando la gente y empezamos con las primeras preguntas, me presento. Yo soy Ana Torres Rubio, farmacéutica y nutricionista en Albacete Capital. Y hoy el tema del directo es alimentación y COVID-19. Os animo a presentaros y a saludar y que nos contéis un poquito desde dónde nos estáis viendo. Y aunque el tema del directo, como digo, es alimentación y COVID-19, cualquier duda sobre el mundo de la alimentación que os pueda resolver, o al menos intentarlo, podéis preguntarlo a través de los comentarios. Pues nada, como digo, os animo a que os presentéis y que nos saludéis y que nos digáis desde dónde nos estáis viendo. Y pues voy a hacer una pequeña introducción del tema que vamos a tratar hoy y que no puede ser de más actualidad. Durante las consultas estos días, mucha gente me ha preguntado qué alimentos podemos tomar para prevenir el COVID. Y incluso también hemos visto mucho en las noticias que alimentos como el jengibre, el regaliz, el ajo, las bayas de saúco previenen el coronavirus. Bueno, lo primero es decir que las medidas más eficaces para prevenir el coronavirus, como todos hemos escuchado en repetidas ocasiones durante estos meses, son el confinamiento, quedarnos en casa, lavarnos las manos con frecuencia, el distanciamiento social, como mínimo 2 metros, evitar tocarse la nariz, los ojos, la boca, la cara, estornudar en el codo. Todas estas medidas, que como digo, todos ya nos las sabemos estupendamente. Y el tema de la alimentación tiene una importancia anecdótica en esta crisis sanitaria y a la hora de prevenir el virus. Por aquí nos están saludando Semi, Pepa, hola a todos. Y entonces, como decíamos, el tema de la alimentación tiene una importancia anecdótica a la hora de prevenir esta crisis sanitaria. Lo que sí que es importante es saber en el estado nutricional en el que nos encontramos. ¿Nuestro estado nutricional es saludable o no lo es? ¿Nuestro peso es saludable o no estamos en un normopeso? Como hemos escuchado en los medios, las complicaciones más importantes de esta enfermedad la estamos viendo en pacientes con sobrepeso, obesidad, fumadores, enfermos con enfermedades pulmonares crónicas, etc. Y en cuanto al tema de la alimentación y la prevención de la enfermedad, pues es muy complicado demostrar mediante estudios científicos que un solo alimento, ya sea, como están diciendo, el ajo o el jengibre o el que sea, previene una determinada enfermedad como esta que muchos estamos viviendo o cualquier enfermedad infecciosa. Entonces es muy, como digo, es muy complicado demostrar que un solo alimento nos ayuda a prevenir esa enfermedad o nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunitario, porque es algo que depende de múltiples factores. Lo que sí que sabemos a ciencia cierta es que existen determinados tóxicos que debemos evitar y que sí que dañan nuestro sistema inmunitario. Esos tóxicos, como todos sabemos, son el tabaco, el alcohol, la cafeína, y como estos tóxicos dañan el sistema inmunitario, debemos evitarlo en la medida de lo posible. Vamos a ver quién nos saluda por aquí.
Por ahí veo a Majo, a Rosa. Hola, muchas gracias por estar por aquí. ¿Y qué más nos ayuda qué más contribuye a reforzar el sistema inmunitario? Pues estar en un buen estado físico, realizar actividad física nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunitario, además de muchos otros beneficios a nivel del sistema cardiovascular, sistema pulmonar, favorecer el estado de ánimo. Entonces, ahora que estamos en esta fase de desescalada que nos permiten dar esos pequeños paseos o correr, unos más, otros menos, siempre con precaución os animo, por todos los beneficios que conlleva, a realizar algo de actividad física. Y a ver si tenemos alguna pregunta por aquí. Vale. Pues después de esta breve introducción os comento más cosillas sobre el tema de hoy. Y los expertos durante esta crisis nos recomiendan mantener los horarios, tanto nuestras rutinas como en lo que a mí conlleva los horarios de alimentación. Que no comer a las 5 de la tarde, ni cenar muy tarde, ni levantarnos tarde, sino llevar ciertas rutinas. Y sobre todo, evitar realizar viajes a la nevera y no estar todo el día comiendo. A ver. Si tenemos alguna pregunta por aquí. Pues como estaba hablando, estábamos hablando de lo importante de mantener unos buenos horarios de alimentación y evitar realizar viajes a la nevera, a la despensa y estar todo el rato comiendo. Es verdad que muchos durante esta situación, pues en esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo, pues hemos podido sentir miedo, ansiedad y hemos recurrido a la comida para un poco evitar esas emociones negativas. Y cuando muchas veces ocurre un poquito lo contrario. Entonces, como decíamos, importante mantener los horarios. Y yo, por ejemplo, en mi caso, que trabajo en una farmacia y hemos tenido que hacer turnos para no mezclarnos, pues por la tarde he estado teletrabajando y antes en mi día a día no merendaba. Y ahora he empezado a merendar porque si no me daba cuenta que eso, al estar cerca de la nevera y la cocina, a las 8 de la tarde empezaba a hacer viajes. Y de esta manera, haciendo un descanso a media tarde y merendando, evitaba esos ciertos viajes y así dejaba más tiempo hasta la cena. Entonces, cuando tengamos un buen estado nutricional, mantenemos, como decimos, estos horarios de la alimentación y evitamos estar todo el tiempo comiendo, somos algo activos físicamente, entonces es cuando podemos plantearnos qué alimentos nos aportan determinados aspectos diferenciadores respecto a otros, pero no antes. No se trata de desayunar un vaso de agua en ayunos con ajo y sentirnos que lo estamos haciendo fenomenal y luego el resto de rutinas llevar una alimentación no saludable. Hay minerales que tienen un papel fundamental en el normal funcionamiento del sistema inmunitario. Por ejemplo, el zinc. Alimentos que son fuente de zinc son las alubias, las avellanas, las almendras, el queso, el pollo. Estos alimentos podemos tenerlos en cuenta en esta situación para mejorar nuestro sistema inmunitario, pero siempre, como decimos,
teniendo un buen estado nutricional y teniendo buenos hábitos de alimentación. Aquí tenemos una pregunta de Manuel. ¿Qué alimentos son los que más debemos evitar en estos momentos de cuarentena? Y también Majo nos pregunta, ¿qué plan dietético podemos aconsejar después de esta cuarentena donde la gente ha comido más de la cuenta? Vale, pues primero respondo a la pregunta de Manuel. Y los alimentos que más debemos evitar, pues como decía antes, aquellos que sabemos que son tóxicos y que perjudican nuestro sistema inmunitario, que como decíamos son básicamente las bebidas con alcohol y el tabaco. Y en general debemos evitar los alimentos no saludables. Es verdad que, como decíamos, para muchos la alimentación ha sido la libertad que hemos tenido en esta situación de confinamiento. Lo ideal es no tener estos alimentos no saludables en casa. Y si queremos darlos una cierta libertad, pues tener algún tipo de alimento capricho, pero no tener toda nuestra despensa o nuestra nevera lleno de alimentos no saludables. Intentar en casa tener una burbuja de salud, un entorno saludable y así que no siempre tengamos que jugar con nuestra fuerza de voluntad para evitar elegir entre magdalenas a la hora del desayuno y una tostada con aceite. Si nosotros no tenemos tan a la vista, tan disponibles esos alimentos no saludables, seguramente nos será más fácil llevar una alimentación adecuada. Y respecto a la pregunta de Majo, ¿qué plan dietético podemos aconsejar después de esta cuarentena donde la gente ha consumido más de la cuenta? Es verdad que hemos visto pues tanto en las redes sociales de la gente y como en las noticias y demás que la mayoría de la población ha disminuido la actividad física y ha aumentado la cantidad de alimentos no saludables. Es verdad que en las noticias hemos escuchado que durante el confinamiento ha aumentado la venta de productos capricho, como las cervezas, el vino, las patatas fritas. No sabemos si porque ya no lo consumen en los bares y lo consumen en casa o porque realmente la población ha aumentado más esa cantidad de alimentos. A la hora de aconsejar un plan dietético, pues siempre lo debemos de ver de forma individualizada, pero es recomendable además del ejercicio físico, como decíamos, pues sobre todo a lo mejor disminuir los alimentos más calóricos. Y cada uno de forma individual podrá decir en qué se ha dado más libertad estos días, si ha consumido más cerveza del habitual. Entonces, con esa persona, pues trabajaremos en que disminuya la cantidad de cerveza, por ejemplo. Por aquí más gente se ha unido. Voy a ver si hay alguna pregunta más. Pues hasta que veamos alguna pregunta más, si queréis os comento algo de la vitamina D, que es algo que hemos escuchado hablar mucho durante el confinamiento. Y bueno, aunque ya digo que en esta fase afortunadamente ya a muchos nos puede dar un poquito más el sol, aunque a determinadas horas, es verdad que suponemos que la mayoría de la población durante esta época de confinamiento ha estado menos expuesto al sol. A ver, por aquí vemos una pregunta de Manuel. Mira, Manuel nos está preguntando eso, sobre la vitamina D. Hemos estado mucho tiempo sin salir de casa. ¿Tenemos que tomar suplementos de vitamina D? Pues como la mayoría sabemos, la vitamina D es un nutriente esencial para el sistema óseo y esta se sintetiza de dos maneras principales. Bueno, se sintetiza a través de la exposición solar y la podemos ingerir a través de determinados alimentos.
pero la forma más importante es a través de la exposición solar. Sabemos que únicamente con 15 minutos de exposición solar en cara, cuello y brazos es suficiente para tomar la cantidad de vitamina D al día que necesitamos. Entonces, respondiendo a la pregunta de Manuel, ¿tenemos que tomar suplementos de vitamina D? Pues la Agencia Española de Dietética y Nutrición, en las últimas declaraciones, han dicho que solo se recomienda tomar vitamina D a los lactantes menores de 1 año, a las embarazadas y a familias que no estén expuestas al sol. O sea que no puedan tomar ni esos 15 minutos de los que estamos hablando, aunque sea desde detrás de la ventana. O sea, porque aunque no tengamos balcón, si podemos asomarnos a la ventana, y importante con la ventana abierta para que nuestra piel pueda sintetizar esa vitamina D. Además de la exposición solar, como decíamos, también podemos adquirir la vitamina D a través de la dieta. Es verdad que en mucha menor cantidad, pero los alimentos que son ricos en vitamina D son el pescado azul, que es el rey de la vitamina D, que son, como sabemos, los boquerones, el salmón, la dorada, la yema del huevo y la leche entera. Y de alimentos que no proceden de origen animal, para aquellas personas que quieran evitar estos alimentos, las setas. Son un alimento que contienen una proporción de vitamina D adecuada y sobre todo las setas shiitake. Vale. Espero haberte respondido a la pregunta, Manuel. Muy bien. Pues otra de las dudas que hemos tenido durante estas semanas de confinamiento es si al comer alimentos podemos infectarnos del COVID-19. Y afortunadamente, hasta el día de hoy, sabemos que no. Que un alimento es un vector de la enfermedad del COVID-19, pero como puede serlo cualquier otro objeto, como puede serlo la chaqueta con la que llevamos por la calle. Entonces, realmente, transmitirnos a través de los, infectarnos, a través de los alimentos es difícil. A mí, durante estos días en consulta, hay pacientes que me preguntaban, ¿y si voy a la panadería? ¿Tengo que meter en el horno el pan? Pues realmente podemos hacerlo. O sea, si ese pan lo calentamos a una temperatura mayor de 65 grados durante 4 minutos, nos aseguramos que eliminamos ese virus. Pero como decimos, esa forma de transmisión del virus es más difícil. O sea, realmente eso tiene que haber sido que la persona que ha manipulado ese pan haya estado infectada, que a ese alimento, en este caso estamos hablando del pan, le hayan caído las partículas del virus. Es verdad que encima de esa superficie tendríamos una carga vírica baja y que nosotros, después de tocar el pan, nos llevemos las manos, como decimos, a la cara y nos toquemos los ojos, la nariz o alguna de nuestras mucosas. Entonces, ¿se puede transmitir el COVID a través de los alimentos? Sí, pero la forma de transmisión tiene poca relevancia y es igual que si tocamos cualquier otro objeto. Como decimos, puede ser el pan o puede ser la cesta de la compra. A ver, por aquí vemos que Ana nos saluda. Hola, Ana. Entonces, respecto a la alimentación, ¿cómo podemos prevenirlo? Pues con las medidas higiénicas adecuadas. Por una parte, os voy a contar algunas de estas medidas por una infografía que ha hecho la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y las recomendaciones son como muchas de las que nosotros ya conocemos. Pues lavarnos bien las manos antes de manipular los alimentos, tener cuidado con la falsa seguridad que aportan los guantes. Aquí cada uno tiene un poco sus criterios. Es verdad que sí que hay gente que dice que es más consciente de no tocarse la cara cuando lleva los guantes puestos, pero sí, como decimos, está la sensación de falsa seguridad, que nos relajamos y entonces podemos tocar ciertas superficies que están contaminadas y luego tocarnos los ojos, la nariz, la boca. Otra de las medidas, lavar los vegetales bajo el grifo. Y si queremos desinfectar, sumergir 5 minutos en agua con lejía para uso alimentario. Aquí es muy importante el hecho de utilizar lejía para uso alimentario y no utilizar la lejía con la que desinfectamos superficies. Ha habido un incremento importante de intoxicaciones por el mal uso de desinfectantes, de mezclar la lejía con el amoníaco. Entonces, debemos de saber que hay dos tipos de lejía: la lejía de uso convencional y la lejía de uso alimentario, que es la que utilizaremos para desinfectar los alimentos, como los vegetales, que lo que podemos hacer es, en un bol suficientemente grande, sumergir, como decimos, los alimentos durante 5 minutos en una proporción, que os lo voy a decir exactamente la que es para no equivocarme, una cucharadita de lejía, como decimos, de uso alimentario, cada 3 litros de agua. Lo dejamos sumergir durante 5 minutos y luego lo aclaramos con abundante agua caliente. No se recomienda usar jabón convencional para lavar alimentos. Este ha sido también un error muy frecuente. No conviene lavar los alimentos con Fairy ni con cualquier jabón que utilizamos, por ejemplo, como digo, para fregar los platos. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria también nos recomienda, una vez que llegamos a casa, desechar los embalajes externos. Y como precaución adicional, se pueden limpiar los envases, tanto de cristal, de plástico, las latas, con agua y jabón. Importante también saber que se desaconseja usar desinfectantes para limpiar los envases que contienen alimentos. ¿Por qué? Porque muchos de estos envases son porosos y ese desinfectante podría ayudar al alimento. Otra de las medidas que nos recomienda la Agencia Española de Seguridad Alimentaria es desinfectar las superficies del hogar, sabiendo que ni el bicarbonato, ni el vinagre, ni el limón, ni las bebidas alcohólicas destiladas sirven para desinfectar las superficies del hogar. Ni las bebidas alcohólicas destiladas tampoco sirven para matar el virus, que es otra de las cosas que hemos escuchado. ¿Qué desinfectantes debemos de utilizar para desinfectar estas superficies? Pues en este caso sí utilizaremos la lejía convencional y las proporciones serían 2 cucharaditas de lejía por cada litro de agua o alcohol como mínimo al 70%. Y como hemos dicho antes, insisto, cuidado en no mezclar lejía con amoníaco, que es una de las intoxicaciones que han sido más frecuentes en estos días. Otras de las recomendaciones, pues separar alimentos crudos de los cocinados para evitar la contaminación cruzada. Y en cuanto al cocinado, como decíamos antes, que cocinar el pan para matar el virus, pues sí puede ser una medida. En general, para matar el virus mediante el cocinado hay que alcanzar al menos una temperatura de 65 grados durante 4 minutos en todo el alimento, llegando hasta el interior. No sirve el microondas, tan fácil porque no alcanza la temperatura suficiente. Y voy a ver si hay alguna pregunta más.
Manuel nos pregunta por qué pasa con alimentos crudos, como por ejemplo las verduras para una ensalada. ¿Pueden tener restos de COVID? En este caso, ¿cómo aconsejar lavarlos? Vale, pues en este caso, sí que repite un poco lo que decíamos antes de alimentos crudos como las verduras, pues podemos lavándolos con lejía alimentaria, como comentábamos antes. Otra de las preguntas que me han hecho estos días en consulta es si se podía pedir sushi. Esto yo me lo planteé desde el minuto 1, ya que me gusta bastante. Y si hay más riesgo, pues a la hora de pedir comida o a la hora de comprar un alimento, si está crudo o si está cocinado. Entonces, más que el problema en el alimento en sí, está en la persona que lo manipula. Entonces, por ejemplo, estoy mirando la siguiente pregunta. ¿El vinagre es efectivo para desinfectar alimentos frescos como las verduras? El vinagre, el vinagre lo utilizamos para eliminar residuos de los alimentos. O sea, sí que podemos utilizar lejía alimentaria en las proporciones que hemos dicho, por una parte para desinfectar y además añadir vinagre para eliminar los residuos de ciertos contaminantes que pueden estar en productos, como decimos, como las verduras y demás. Pero el vinagre no es un desinfectante. Como digo, se puede utilizar junto con la lejía alimentaria cuando está sumergido, pero no únicamente el vinagre como desinfectante. A ver si hay alguna pregunta más. Pero es verdad que el tema del vinagre sí que es aconsejable para eliminar estos contaminantes de ciertos aditivos. Y os sigo contando cositas. Estábamos con el tema de las recomendaciones. Vale, que he perdido un poquillo el hilo. Que estaba comentando si hay más riesgo en alimentos crudos. Pues, como decíamos, más que en el alimento en sí, más que si el alimento está crudo o cocinado, es quién lo manipula. Por ejemplo, en una pizza, o sea, vamos a suponer el caso que no sabemos si pedir una pizza o un sushi. Entonces, pues en el caso de la pizza, es verdad que como la pizza se hornea, alcanza la temperatura suficiente para que muera el virus, pues es más difícil o está en menos fases expuesto que una vez que lo saca la persona que lo está manipulando del horno y se envasa, pues de una fase a la otra sí que puede estar ese alimento expuesto a esa persona que puede estar contaminada. Pero realmente con precaución no habría peligro. En un alimento crudo como el sushi, pues a diferencia de la pizza, solo está expuesto en una de las fases, pues en el sushi pues está expuesto a más fases durante toda su preparación y manipulación. Entonces, desde que preparamos los ingredientes, los cocinamos y los envasamos. Pero, como decimos, la carga vírica que puede haber en un alimento es muy baja y nosotros, después de tocar el alimento, tendríamos que llevarnos las manos, repito, a la cara y tocarnos los ojos, la nariz o cualquiera de las mucosas. Entonces, pedir sushi o pedir pizza o pedir lo que os apetezca. Una preguntilla más. Vale. Más cositas que me han preguntado en estos días en la consulta de nutrición. ¿Qué hacemos cuando volvemos del supermercado, de la tienda de barrio en la que hemos comprado ciertos alimentos? ¿Qué pasos debemos de seguir? Pues siendo muy minuciosos,
los pasos que deberíamos de hacer es, primero, dejar las bolsas en el suelo o en una superficie. Después de dejar las bolsas, lavarnos las manos y ya quitarnos la ropa y el protocolo normal que hacemos cada uno cuando llegamos a casa con la ropa. Tras esto, sacamos de los alimentos de las bolsas y lo colocamos en la superficie. También la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, en este paso, aconseja eliminar los embalajes intermedios que muchos alimentos, todos estos envases de plásticos que no sirven para nada, pues mejor si los quitamos. Y tras esto, desinfectar con lejía de uso alimentario los alimentos que, como hemos dicho antes, la manera de hacerlo es sumergiéndolos en agua durante 5 minutos y también, siendo, como digo, muy minuciosos, estos alimentos que vayan envasados, podemos limpiar los envases con agua y jabón. Repito que no es recomendable limpiarlos con desinfectantes, ya que estos envases pueden ser porosos y el desinfectante podría llegar al interior de los alimentos. Una vez que ya hemos puesto los alimentos crudos, los hemos sumergido con lejía de uso alimentario y si queremos también vinagre, y hemos limpiado todos los envases con un trapito, con agua y jabón, ¿qué hacemos? Pues nos volvemos a lavar las manos, limpiamos la superficie en la que han estado las bolsas, los envases y los alimentos y ya tendríamos de esta manera una compra segura. A ver, una cosilla más. ¿Alguna? Que estoy viendo si hay algún comentario más. Vale, pues recapitulando un poquito los temas principales de los que hemos hablado, que no hay que obsesionarse con la transmisión del virus a través de los alimentos, que el alimento puede ser un vector de la enfermedad, pero como puede ser cualquier otro objeto, que los virus no son capaces de reproducirse en los alimentos, no infectan el alimento, proliferan y se reproducen como sí que pueden hacerlo los bacterios y los hongos. Por eso decimos que el alimento actúa como cualquier otro objeto. Que hay determinados alimentos que nos pueden ayudar a reforzar el sistema inmunitario. Sí que existen, pues como decimos, algunos que pueden tener un contenido alto en zinc, como las alubias, las avellanas, pero que mucho más importante que ponernos ahora a comer alubias a diario o a comer avellanas, son los estados previos. Y como hemos dicho, ¿cuáles son estos estados previos? Pues tener un estado nutricional saludable, mantenernos en un normopeso, tener unos buenos horarios de alimentación, pues aunque ahora pasemos más horas en casa, evitar estar todo el día comiendo, ser activos físicamente, no caer en el sedentarismo. Es verdad que también hay mucha gente que se ha agobiado con la idea de a la hora de estar confinados tener el confinado perfecto y cocinar como David Muñoz y hacer más ejercicio que Rafael Nadal. No hace falta ser el confinado perfecto, pero yo sí que os animo a que realicéis algo de actividad física por todos los beneficios que hemos dicho que conlleva, por beneficios como mejorar el sistema inmunitario que estábamos hablando, además de otros beneficios a nivel del sistema óseo, del sistema pulmonar, del sistema respiratorio. Y una vez que hemos hecho todos esos pasos previos,
pues entonces sí que nos podemos plantear qué alimentos podemos reforzar en nuestra alimentación. Y también otro de los temas que hemos hablado es el de la vitamina D, que en principio, como comentaba antes, las únicas personas que se tienen que suplementar son los lactantes menores de 1 año, embarazadas y personas que no están expuestas al sol. Los demás no hace falta tomar suplementos de vitamina D. Pero yo sí que os animo a asomarnos al balcón o aprovechar esos paseitos para que al menos estemos expuestos durante 15 minutos. Y otro de los temas de los que hemos hablado es de cuáles son los hábitos más adecuados para tener una buena higiene de los alimentos en esta situación. Y como decía, repasando un poco los pasos que hay que hacer a la hora de llegar a casa, pues lavarnos las manos al llegar, el colocar en una superficie todas las bolsas y todos los objetos. Luego decíamos que eliminar los embalajes intermedios. Si ya queremos ser muy, muy meticulosos, podemos lavar con paño, con lejía de uso alimentario, los envases de plástico, de cristal, evitando la lejía de uso no alimentario para que el desinfectante no llegue al alimento. Y una vez que hemos hecho todos estos pasos, nos volvemos a lavar las manos y desinfectamos esa superficie. Por aquí Pedro dice, no tengo balcón. Pues para las personas que no tengamos balcón, porque yo tampoco tengo balcón, es asomarnos a la ventana durante 15 minutos y con la ventana abierta intentar que nos dé al menos 15 minutos al sol, suficiente con que sea en cara, cuello y brazos. No hace falta que sea en más partes del cuerpo. Con esos 15 minutos podríamos sintetizar suficiente cantidad de vitamina D para tener la cantidad de vitamina D que necesitamos en el día. Pues fenomenal. A ver si hay alguna preguntita más. Pues hasta aquí lo que os quería contar hoy del tema de la alimentación y el famoso COVID-19. Que muchísimas gracias por todos los que os habéis conectado y que un abrazo muy grande y muchísimo ánimo en esta situación. Un saludo enorme a todos. Gracias. Mira, una última pregunta de Javier. Nos dice Javier. Hola Ana, aunque no sea específicamente relacionado con el COVID, respecto a la alimentación post-ejercicio, con el fin para mejorar la recuperación, ¿qué recomendaciones nos daría? Ya que en estas semanas hay mucha gente que nos lanzamos a realizar deporte y no estamos muy acostumbrados. Pues en estos días, importante a la hora de animarnos a hacer deporte, con precaución en el tema del distanciamiento con el resto de personas y también, muy importante, si no estamos acostumbrados a hacerlo con precaución. Respecto a la alimentación post-ejercicio, pues muy importante, habría que verlo de forma individualizada, qué tipo de deporte hemos realizado y durante cuánto tiempo. Pero es verdad que de forma general podríamos aportar un contenido proteico por esa rotura fibrilar que se produce durante el ejercicio y un contenido en hidratos para recuperar las reservas de energía. Si en cuanto al tema de la hidratación, que es algo muy importante y ahora más que está empezando a hacer el calor, muy importante la hidratación, como digo, si el deporte
ha sido inferior a 1 hora de duración, con agua sería suficiente. A partir de 1 hora, hora y media, además de agua, podríamos plantearnos otro tipo de bebidas de recuperación. Pero el agua, muy importante. Hola, Mía, hola, Ana, que os veo por acá conectadas. Pues nada, ¿alguna preguntilla más? O si no, ya eso me queda, como digo, daros las gracias por haberos conectado, que muchísimo ánimo y que os animo como decimos, a llevar una alimentación lo más saludable posible y que os cuidéis mucho. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy grande. Un beso.